presentarse a partir de una conciencia del momento, ¿no? Entonces vemos a un Hawk que puede pensar y elegir lo mejor para sí y para el resto sin dañar a nadie en el momento. Él procura no dañar y piensa a partir de eso. Vemos que la imaginación también aparece como un gran espacio de libertad, porque mientras se imagina, se puede, se puede crear cualquier mundo y se puede vivir en cualquier mundo. Vemos que hay otra forma de libertad y es no ser esclavos del dinero, ¿sí? Para ponerlo Hola. como terza. Hola. Sí, todavía estoy en reunión. Es que ya llegó mi esposa. Ah, hola. Hola, Eh, hola. Hola, Vicky. hola. Eh, Sí, amor. bueno, ¿termino? Sí, Entonces, ya. bueno, la libertad como la ausencia de depender del dinero, ¿cierto? Porque se depende más de la naturaleza y de la conciliación con la naturaleza que del dinero. O sea, soy más libre en tanto más comprendo el entorno y la naturaleza en la que vivo que del dinero monetario. También aparece una libertad frente a las reglas sociales, ¿no? Digamos, al hecho de cómo comer, cómo vestirse, cómo lucir, digamos, todo, si se va el domingo a misa, como que todas las pautas sociales también se desvanecen dentro del texto. Se desvanece el límite geográfico también. El río va a atravesar por diferentes lugares, desvaneciendo qué está cerca o qué está lejos. Todo el tiempo nos da una referencia, pero al final pareciera ser de alguna manera que se crea un espacio sin una frontera clara. La frontera sí va a ser más notable en cuanto río y tierra, sobre todo por los riesgos que van a representar, ¿no? O día y noche. Y también está la libertad en cuanto a lo que se siente, ¿no? Que puede sentir libremente porque no hay unos parámetros, unas pautas de cómo debe sentir para Hawk. Entonces la libertad toma muchas formas y son formas donde van a ocupar un lugar que le va a entregar autonomías de diferentes maneras, ¿sí? A todo ese relato. Y que el elemento del río, del fluir, de lo vivo y de todo, pues va a ser central, ¿sí? Eso me recuerda mucho efectivamente a Hojas de Hierba o este canto a mí mismo, porque en el canto a mí mismo que también está esa idea del placer individual y, y de la relación con los otros, pero donde el placer individual se vale, porque es que Hawk lo que quiere también es divertirse, ¿no? Tom lo que quiere es divertirse y se valida en ese universo donde son aparentemente libres, se valida la diversión y el placer, ¿sí? Eso pues lo dejo ahí como cierre. Y lo mismo la libertad en cuanto a la relación entre individuos, porque ni duque, ni rey, ni negro, ni hijo de borracho que nadie quería en Tom Sawyer, van aquí a tener unas jerarquías reales, van a interactuar según su sentir y su conciencia del momento o cómo transar sus propios anhelos individuales, ¿no? Eso. Sí, pues Eh, muchas gracias, Margarita. charlas Sí, de... yo creo que es, digamos que es muy, muy atinado. Y el asunto, digamos, de lo que les había yo dicho al principio de la postura vital, creo que sí, él no quisiera como autor, bueno, pero es que lo de que el autor quiera tampoco tiene que ver con lo que uno hace con los libros, ¿no? Que represente eso, tal vez esté muy lejos de su intención, pero termina representando eso. Creo que digamos, lo más profundo, lo que a mí más me gustó del libro es esa idea de libertad que encarna, digamos, no muy bien el ideal norteamericano, porque es otra, si ustedes se fijan, es un ideal diferente al ideal norteamericano, digamos, bueno, al de dientes, digamos, para afuera, tiene ahí su finura. Entonces me gusta mucho, digamos, esa idea, porque digamos que la libertad estudiantil sí tiene mucho que ver, bueno, con el estereotipo del que hablábamos hace un par de sesiones, bueno, con todos no, pero el estereotipo de la libertad con la elección de qué compro, ¿no? O sea, soy libre porque puedo ir al supermercado a comprar y elegir qué color, de qué color es el objeto que compro.
Entonces, digamos que sí es el ideal norteamericano, pero es una Norteamérica. Por eso yo decía que Twain estaba apuntando como hacia ese reflejo de él mismo, de su familia, de su vida, también de sus, como llamaría yo, como expectativas de mundo. Porque Hawk es humilde, o sea, en términos hasta cristianos, podría decirse. Obviamente no con lo de las acciones, digamos, con referente a otras cosas, pero sí frente a su situación con el, digamos, con el capital, estamos en plena revolución industrial. Pero tan humilde es que le pide perdón al negro, ¿no? ¿Cómo es que le dice? Eso es otra de los momentos fuertes ahí. Sí, había una parte que dijo yo que me iba a humillar a pedirle perdón a un negro y al final lo termina haciendo. Sí, sí, exacto. Sí, sí, es humilde, es Cuando humilde. se le esconde. Sí. Mm. Ah, claro, Bueno, cuando le intenta decir la De la mentira, niebla. cuando le dice la mentira del arrastre, sí, sí, sí. Es que esa mentira la Que era insensata. un sueño, que era un Sí, sí. sueño. queridos Es compañeros, yo me tengo terrible. que retirar en este instante. Pido disculpas No, por irme en este momento. Un abrazo a todos. Bueno, Muchísimas gracias. Chao, Lo he Sebastián. disfrutado un chao, montón Sebastián. y ya nos veremos en el próximo encuentro. Un abrazote a todos. Chao. Chao. gracias, Muy Eva. bien. Bueno. Chao. Sí, esa escena es de las más fuertes, a mí me pareció tenaz y el Hawk muy, muy toma de pelo, o sea, porque él no lo hace con mala intención, él en realidad lo hace es por mofarse de Jim, pero, uy, es cruel, Pero es el momento más, muy más bueno. clave porque cuando él descubre, o sea, ahí muestra lo empático que es Hawk, porque cuando Hawk descubre que no hace gracia, sino que lo hirió, Claro, Claro, se siente lo muy hizo. mal. dice, uff, y ahí cambia, y ahí es donde Nunca le dice, yo vuelvo a no, hacer yo una me, broma de ese tipo a este no, pobre. y ahí, y estaba dispuesto a pedirle perdón, o sea, yo que nunca pensé, me voy a, sí, sí, ese Es es un tremendo. giro tremendo porque, además porque la personalidad del negro la muestran muy, muy, muy noble, o sea, el pobre Sí, Jim era súper noble y siempre protegió a Hawk. Él era mi niño, mi niño, mi niño. Que ahí es como darle la vuelta. No era y mi Hawk negro, sino era también. mi niño, ¿no? Pero es que Hawk no tuvo papá. O sea, digamos Sí, que el lazo que se hace ahí también es una cierta paternidad. Que, Hmm. digamos, el papá le decía, en algún momento cuando le dice deja la escuela, deja todo, le dice como, tu mamá no leyó, yo no leí y ahora tú no te la vas a dar de leído, ¿no? En cambio, este Hawk, que le dice mi niño, pero lo acepta como que él comprende más cosas que el propio Jim, ¿sí? Lo valida también, porque es que a Hawk todo el mundo lo invalidaba, o sea, él no tenía conocimiento, o sea, la que lo enseñaba todo el día, él se portaba mal, y hay un momento que también le da un lugar a él, es cuando lo pillan con las mentiras, ¿no? Y le preguntan, a ver, ¿cómo comen las vacas? ¿No? ¿Cómo se ponen las vacas? Como, pero se ha trabajado el campo. Claro, porque eso fue darle un carácter a él donde él no era tan tonto, sino que él no era, digamos, un tipo alfabetizado, pero era una persona completamente capaz de vivir solo y autónoma. Se conseguía su comida, entendía del campo, podía hacer un bote, creaba estrategias, ¿no? Era una mente, digamos, muy lúcida, capaz de vivir, de sobrevivir. Sí, en ese medio tan sí, hostil. Ujú. sí. Sí. Bueno, pues muchas Bueno, gracias. pues muy chévere la No, muy lectura, chévere. me encantó el Muy, muy, libro, muy muy chévere chévere. que hayamos podido discutir. Eh, una enseñanza muy, muy grande, pues como decía Margarita, el libro deja muchas enseñanzas, reflexiones. em, yo creo que abre mucha, tanto en el conocimiento hacia lo que fue esa época, ese entorno de Estados Unidos en esa época, conocerlo un poquito más geográficamente también y sobre todo pues el modo de pensar de la cultura en ese momento de esa sociedad, así como, bueno, todas esas otras reflexiones que hemos hecho a lo largo de la charla sobre el racismo, sobre
bueno, la moral y todas las, digamos, eh, como preguntas que nos resuelve el libro, pero también nos deja eh, campo a la reflexión y a entender muchas cosas que son importantes. Creo que el libro en ese sentido pues es súper interesante, súper bueno y pues está muy dentro de la línea de lo que hemos venido trabajando este año con los autores norteamericanos. Muchas gracias, Eh, Margarita, por esa. pero ya, la última cosa que por ahí se me escapó, que ya es como pensándolo en estos tiempos contemporáneos, lo que experimentamos los colombianos. Y es que a mí sí me hizo mucho ruido en términos de quedarme pensando, de querer rumiar el carácter de linchamiento, ¿cierto? A través de una moral preestablecida, ¿no? Entonces, como cierto movimiento de masas, cierto orden establecido, cualquier cosa, era pasar de que todo está bien a, una, a un linchamiento, o sea, porque, digamos, incluso lo que iba a suceder en el circo, en la obra de teatro el tercer día, esto era sangre pura, o sea, además de Sí. que llevaban no sé cuántos animales podridos, pero es decir, las afrentas se resolvían todas mediante unos linchamientos y unos caracteres vengativos muy fuertes sobre sobre una Alquitrán y delgada plumas. línea. ¿Cómo se decían? Alquitrán y plumas y Claro, como en Sí. esos carritos. claro. Sí, siempre Y los eso, querían, o los botaban al claro, río. y Los eso sin colgaban. importar, claro, y eso sin importar la magnitud del delito, o sea, ni la magnitud de la falta, es que eso es lo que me sorprendía, o sea, digamos, todo tenía el mismo desenlace a pesar de las diferencias de posibles daños entre una y otra cosa, ¿sí? O sea, la picardía del robo, ¿cierto? De la obra de teatro, a ver, no sé si ameritaba una sangre, pero iba a ir por sangre, o sea, según lo manifiestan era... Sí. Sí, mira que de todos lados los sacaban perseguidos y buscándolos para lincharlos. O sea, y era los como otros iban un detrás de método otros. de castigo, el castigo, también se habla mucho de la horca, y la Ah, horca era algo muy común, y sobre todo también entre los negros, para castigar a un negro que cometía una falta, prácticamente de una lo iban era colgando. Claro, Entonces, es que es eso. Hay un capítulo, por ejemplo, ¿por qué no ahorcaron a Jim? Entonces habla como en la historia del médico, el médico cuenta cómo fue que salvaron a Tom y dijo como que, ay, ojalá alguien me ayudara y pues él solamente estaban en la balsa con Tom y llegó Jim y lo ayudó y él dijo como, no, si es un negro bueno que me ayudó a ayudarlo, tal cosa. Igual cuando vio que pasaba una balsa por ahí al lado, les llamó a la gente que estaba dentro de la balsa para que lo ayudaran silenciosamente y lo amarraran. sí, sí, o sea, Igual, o sea, lo vendió, pero igual, eso fue lo curioso, que uno diría, no, pues si ya el médico reconoce que pues es bueno, pues dejarlo ir o algo así, pero no, no, pero no porque no quería alcanzaba, meterse en problemas. Exactamente, claro, es como todavía no me desprendo de mi mentalidad sureña. Yo creo que a una persona pero no es la mentalidad, porque es la legalidad. que en ese tiempo leyera eso, yo creo que no se sentiría como tan alejado de los personajes. Por ejemplo, si hubieran mostrado aquí a Hawk todo revolucionario y voy a luchar ya ¿por qué? Por los derechos de los negros. ¿Y por qué no? Porque sí, porque es obvio, pero pues es obvio para ciertas mentes o es obvio para después de que pasen muchos años, pero en esa época Pero no creo que fuera tan obvio. es que yo creo que aquí hay que comprender que la legalidad es la que determina el actuar de las personas bien y mal. O sea, nosotros, las personas definimos lo bueno y lo malo a partir de lo que es un delito y de lo que no lo es, o lo que es legal y no lo es. Y el negro legalmente le correspondía a las personas. Es una Entonces propiedad. claro, había un enfrentamiento entre lo legal y la conciencia por un sentir. Por eso a mí me parece que sí, digamos, se cuestiona esa legalidad o ese mundo legal porque empieza a fallar
como el que da las reglas y aparecer la conciencia individual por encima de lo legal, ¿no? Como esta transición. Pero lo que iba con el linchamiento es que, y estas formas como tan vengativas y todo, y tan arraigado con lo que llama Brian las buenas costumbres, o sea, cómo no nos hemos desprendido de las formas de circo romano y los linchamientos a partir de esta idea de buenas costumbres, ¿sí? Digamos, en algún momento nos hemos creído que somos capaces de dialogar, pero la realidad aparentemente no, o sea, digamos, hay casos de delitos donde la gente, o sea, si ustedes ponen a los militares que violan a la niña en una plaza, los matan, o sea, la gente va y les quiere pegar, y por favor, y los quiere quemar, y quiere, ¿sí? No importa si hay o no una justicia, hay una sensación de querer actuar, ¿no? Con esta violencia a partir de un hecho doloroso. En ese caso Claro, lo podemos tener claro, pero tenemos... eso es lo que dice Shepard cuando hace la crítica del norte y del sur. ¿no? Y Él que le lo ponen pone en la súper capucha, claro. ¿no? Él dice, Claro, la claro. gente actúa en conjunto, pero sola no es capaz de No decir lo hacen. ¿No? Y Sí, además él habla vengan de a uno y con los la del cara sur. destapada. pero habla, ahí hay un comentario también hacia el Ku Klux Klan, porque él habla de las capuchas, pónganse las capuchas, ¿no? Vengan en caballo, ¿cómo es que dice? Es que no recuerdo, pero me pareció que era una representación del Ku Klux Klan. Pues, ¿Si era tan viejo? Pues sí, igual puede ser porque habla de las capuchas, si habla como lo encapuchado. No sé Claro, si es tan viejo el Ku Klux Klan. como sí, sí, no claro, sé, porque el sí, Ku Klux sí, Klan yo lo veo más como del siglo XIX, ¿no? pero esto es siglo XIX. O sea, mejor dicho, perdón, siglo XX, o sea, No, el Ku Klux Sí, Klan como al sí es principio. como este. exacto. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les hablaba que tengo un libro justamente de unos cuentos que están escritos todos, digamos, ahí sí, retratando el actuar del Ku Klux Klan, y es casi que un contemporáneo, o sea, sí es a finales, Sí, pero el Ku Klux Klan tiene su origen, digamos, empezando a los negros a dar su batalla por la libertad y además en estados libres. Lo que pasa es que no en todo se manifiesta de la misma manera, pero sí hay una supremacía blanca que necesita instalar un Mira, orden aprovecha y recoge todos esos que tienes a por los ahí. negros. Entonces, digamos, esto es básicamente dentro del mismo conflicto, y creo que cuando lo pone así encapuchados, o sea, claro, no dice Ku Klux Klan, pero a mí me dio esa idea, no sé. Pero entonces yo sí siento que es un texto, y la razón por la cual de pronto este texto, esa crítica que le hace a la gente del sur aplica para nosotros, por ejemplo, para los colombianos, en cuanto a lo que tú decías. ¿no? Detrás de las y redes sociales. el mismo hecho de de la necesidad y la urgencia de decir que este libro, por el lenguaje que usa, discrimina. O sea, como por un lenguaje que es la superficialidad del libro, se termina diciendo que se le atribuyen estos caracteres racistas y reproductores del racismo, ¿no? Entonces también es como que como nos apegamos a estas buenas costumbres desde una superficialidad para obtener unas compensaciones supremamente negativas, y para cuestionar además todo, señalar todo, linchar todo, y todo no nos sirve porque estamos deseando algo que se comporte, ¿no? Casi que llanamente en el puritanismo, en un Es neopuritanismo, que pues, lo que tú dices es cierto, o sea, también cae en cuenta, por lo menos en el artículo del principio de la edición que tenemos, creo que Luis también lo tiene, es en la de Penguin, esa. sí. Sí. Ahí habla pues que las críticas Ah, eran al lenguaje o sea, eran cosas supremamente superficiales, no habla de que oiga, cómo nos va a desbaratar nuestro sistema, bueno, igual ya estaba desbaratado, pero ¿por qué habla de la esclavitud? O sea, el negro todavía pertenece al blanco, o sea, Eso. nadie dijo eso, por lo menos, sino que era contra las buenas costumbres, o sea, en realidad si un ideólogo o alguien que de verdad lea profundamente el libro y que además comparta esos ideales de supremacía sobre los negros dirá, pues madre, este libro es peligroso es porque está diciendo
está, o sea, porque Hawk, un blanco, digámoslo así, está con un negro, pero nadie se fijó en eso, se fijaron es porque fuman y porque no van a la escuela, o sea, que ni siquiera, o sea, el hecho de que sean como... No, y la palabra nigger, o sea, es como, bueno, sí, no, y que o no, que hay sea, que quitarla. como querer borrar la historia, ¿no? Como querer reescribir la historia, juro, y desconocer los procesos. Cuando yo digo, esto es un tesoro en cuanto a cómo lo representa, a cómo le da el giro, a cómo crea unos sentires diferentes. Entonces es nefasto como esta argumentación, porque además, ¿cuántas veces acá, y sobre todo ahora, recaemos en esto, ¿no? En que si me lo dicen así, en que si me lo presentan así, en que, o sea, digamos, sí, un puritanismo que además no termina de formarse en términos a qué es lo bueno y qué es lo malo, pero con una urgencia de linchamiento, ¿sí? Si me agreden, lincho, si todo, sí, es como... Entonces, bueno, como que quería hacer esa reflexión que la siento muy, digamos, esa violencia es la que siento que vivimos nosotros, o sea, ese sur y esa angustia porque se bajen a tierra y todas esas formas, porque son diferentes formas de violencia, pero constantes. Pues yo creo que eso está Margarita, ahora con las redes sociales, porque eso iba a decir. las redes sociales te exponen ahí, o sea, La capucha de las yo redes por un sociales. lado yo lo veo Sí. bueno, Nada por un del lado, país, no maten. pues por un Es lado que, que como que también se logran evidenciar cosas que de otra forma sería muy difícil de evidenciar. Sin embargo, también sucede que a través de la red social se expone a la gente, se le acusa y se le juzga y se le castiga. ¿No? Y la facilidad del insulto, la facilidad de la masa, ¿sí? O sea, digamos que el comportamiento así como, y además que fácilmente, no sé, por ejemplo, una cosa muy sencilla, pero yo no sabía que a Margarita Rosa la odiaban. O sea, fue sorprendente Pues que la odian quiénes, pues los, no, pues en redes, pero es que vieran pero no la odian, a ella no la odian, ella divide, ella tanto, Es la hay niña. muchos que pero la la manera, critican, claro, pero la manera en que pero la hay muchos que la apoyamos. no, claro, pero la manera en que es cuestionada es a partir de un odio visceral. Ese mente drogada, drogadicta, no sé qué, o sea, pero esto es, uno dice, a ver, bueno, está bien que no estén de acuerdo con la señora, ¿no? Nadie. Entonces, es como en otros listados aparecía como con Gina Calderón, con Epa Colombia, o sea, una vaina que yo decía, pero a ver, No, qué vergüenza. Margarita, ¿qué tanto les ha hecho, ¿no? O sea, como que No, ella yo creo que es si una les mueve un opinionista. poquito, claro, ¿no? Pero ella si les mueve un poquito el pensamiento, si les toca un poquito los bordes, un poquito nada más, porque no vamos a decir que, entonces, porque era, todo el insulto es porque dijo que el fiscal era un bobo con poder. Imagínense, y tremendos insultos, y otra gente le decía, ah, no, es que yo había dicho que era un bobo hijo de puta con poder. Pero digamos, ver ese linchamiento a partir de cierta fragilidad y cómo y empieza uno a insultar y de repente detrás de un insulto aparecen 10, 20, 30 y uno dice, wow, ¿qué pasó, no? O sea, como que sorprende, bueno, a mí me sigue sorprendiendo porque además lo veo que justamente por esta cuarentena, pues la vaina va creciendo en unos volúmenes de agresividad y a partir de nada, o sea, de una cosa como muy básica, también como en tener que insultar a la familia, tener que insultar, y dice, pero esta gente, ¿qué les ha hecho? ¿Sí? O sea, como que, pero lo noto en todo, o sea, sí, como hay una sensación así, Pues que, es que el discurso en redes se baja mucho de nivel, ¿no? Porque como nos escudamos en el anonimato, o por lo menos en solamente un simbolito ahí con la cara de uno, pues uno también ahí puede escribir de todo, a pesar de que hay mucha identidad falsa y todo eso, ¿no? Hay mucho claro, perfil que no Sí, los existe. perfiles falsos, sí. Exacto, pero sí, en general uno se puede escudar de pronto un poco en esa velo para insultar a alguien que de pronto cara a cara pues nunca lo haría, pero por claro, pues redes es el tema de la masa, ¿no? Por les eso, mando el madrazo de una.
de cuánto es el individuo y cuándo es cuando se sienten en masa, ¿no? Porque es lo mismo que, ¿por qué los racismos o las expresiones de racismo que ya existían en Estados Unidos son crecientes ahora? Porque de alguna manera, como está Trump en el poder, dice, ok, somos más, ¿sí? O sea, como que hay una sensación de cierto permiso, porque ya se sienten que no es uno, somos Claro. muchos, ¿no? Ya no soy yo individuo, sino soy entonces la idea de esta masa incontrolable, pues como que es fácil que tire una piedrita y de repente, ¡ah! Pues, sí, es que así lo sentía un poco en la novela y claro, me sentía un poco de lo que siento ahora, o sea que no, hay muchas cosas y pues Natalia que participa en estos talleres que uno no puede decir, que realmente si uno la llega a manifestar, de repente le pueden caer, incluso en grupos de 20, 30 personas que quién sabe cuándo vuelvan a existir, uno no puede opinar como invitando, ay, venga, razonemos esto por este lado, porque de repente si uno habló desde la razón y no desde este establecimiento moral, pues se complicó, ¿sí? O sea, yo sí siento que hay un restablecimiento, una orden moral que ni comprendo, porque sí, súper Sí, asimétrico, tanto pues. en ese sentido moral como en el político, porque mira que Pero el también político está, ahora se tiende a encasillar a la gente en una posición política y desde ahí se le da con toda, pero la tenga política, razón, si pero la está en política contra de se mi está posición política, pierde. Pero la política se está determinando desde este moralismo, o sea, casi que, Claro. digamos, el pertenecer a una cuestión política ya define una moralidad y un valor de las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo raro, porque es como Sí, volver el a... problema es que esa moralidad está totalmente tergiversada y completamente perdida y cada uno razona de una forma sin fundamento y eso pues obviamente genera Claro, unos porque, desastres. es una ausencia de la razón, o sea, este señor pudo razonar con esta masa porque tenía una escopeta, o sea, no porque habló, no porque había razón, ¿no? Es como que la razón no es suficiente para crear y establecer unos diálogos. Es como solamente o huyes o te sometes, ¿no? Como dos alternativas ahí como... A mí me dejó eso pensando y sobre todo pues que al final la libertad y la razón, ¿cierto? Esto es una defensa de la razón al final de cuentas, es una defensa de la razón la Sí. novela. Entonces sí me lo cuestiono, sobre todo pues que ahora lo siento mucho. Ujú. Bueno, eso. Listo. Bueno, pues entonces les agradezco mucho a todos, a Margarita, a todos los que leyeron el libro, los que asistieron. Muy chévere el ejercicio siempre de discutir los libros y escuchar otras opiniones. Y no sé con qué vamos a seguir, Margie. Me parece que estaba Sí, Jack ¿por cuál Kerouac. fue? ¿Cómo? ¿Cuál? Era Jack Kerouac, ¿no? Pero a ver, Brian, ocupe su rol, Sí, ocupe su rol. ¿Qué sigue? pero es el cronograma, lo sabes tú. No, yo sé, ahora sí que tengo problemas porque ese cronograma, a propósito, ese cronograma lo dejé planteado en un audio a Brian. Yo ya no A tengo ver, ese yo lo audio busco. porque, claro, yo perdí el teléfono, pero me parecía que era Jack Kerouac con la carretera, me ¿Ese parece. o Dos Pasos? ¿No era John Dos Pasos? O John Dos Pasos, sí, con Manhattan Transfer, creo. Puede ser que fuera Manhattan Transfer, es que como esta la metimos, este no estaba. Sí. Huckleberry Finn no estaba, pero puede ser que fuera Manhattan Transfer, sí. Eh, Podemos hacer programar una reunión de introductoria sí, 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 sí. pues, pero tocaría definir qué libro es. ¿O Sí. lo definimos en semana o cómo hacemos? No, yo creo que vámonos con Manhattan Transfer porque yo sé que estaba en la lista. Espéreme. Eh, y creo que lo tengo virtual para los que quieran, pues Manhattan Transfer. Porque al final, en este caso, creo que es importante también Pero como hacer por llegar. cronología también vendría antes que en el camino, ¿no? Puede ser, pero igual ¿O nosotros piensas? la cronología no la estamos respetando mucho. Eso sí,
Vamos y venimos. Ah, bueno, sí, pero todo. Sí, digamos, estamos leyendo sí, como un poco así dentro del marco, pero no hay una temporalidad muy definida. A ver, espérame, me confirmo si tengo el libro de Manhattan en el escritorio. John Dos Pasos, ¿no? Yo nunca he leído a John Dos Pasos, la verdad. No, yo tampoco. Claro, de él tengo Manhattan Transfer, Paralelo 42, Rocinante vuelve al camino. Ah, mira, Rocinante vuelve al camino. ¿Será una cosa con Rocinante el caballo Caballo el Quijote. del Quijote? Puede ser, ¿no? Bueno, Manhattan Transfer, ¿sí? O Rocinante. ¿Qué quieres? Tres soldados. ¿Tú eres la que dirige o Bueno, no, Bryce? yo estoy con Manhattan Transfer. Es que cuando lo busqué, esa era Sí, cuando esa era quise, la... cuando los busqué por autor y eso, había optado por Manhattan Transfer. Entonces yo se los mando, pero eso, hacemos una charla y vamos a recoger algunos puntos de todo esto y de pronto así ubicar la cronología para no estar como tan, porque si estamos un poquito dispersos en el tiempo,